Aleluya. ¿Cuántos tienen más deseo de alabar a Dios? Aleluya. Cristo, ven y toma tu lugar. ¿Cuál es el lugar de Cristo en nuestro corazón? Aleluya. El trono de nuestro corazón. Ahí es que Dios reside en lo de Cristo. Aleluya. Ahí es que Dios nos ministra. Alabado sea su santo y glorioso nombre. Antes de continuar en esta noche, agradecemos nuevamente a los que ya se conectaron, a los que se han añadido después que comenzamos la transmisión de Facebook Live. Gloria sea al Señor. La Iglesia Nueva Vida de Facebook le da un cordial saludo al amado Cristo. En este momento yo quisiera que hiciéramos una oración por una necesidad que se nos ha presentado. Gloria a Cristo. Si usted está en Facebook Live y quiere pedir, hacer una petición de oración, la puede escribir ahí mismo en el chat y al final del servicio estaremos orando nuevamente. Alabado Dios. Se nos pidió oración por María Pagán, que le dio un stroke, un derrame. Alabado sea Dios. Y también queremos orar por el hermano Allende. Algunos de ustedes lo conocen. Gloria sea al Señor. Está en Puerto Rico. Sufrió también hace un par de meses, aleluya, de un stroke. Viendo que fue en el mes de mayo, estuvo hospitalizado. Tuve la oportunidad de hablar con él en estos días. Aleluya. Está en recuperación, ya está mucho mejor. Alabado Cristo. Pero le dije que la iglesia va a estar orando por él. Gloria a Dios. Así que vamos a orar en este momento. Aleluya. Amén. También al final estaremos orando por necesidades de las que están aquí, así que si usted tiene alguna necesidad, hágase una notita por ahí y nos hace llegar antes de cerrar en el servicio en esta noche. También vamos a orar por esta petición, en gloria a Cristo, y luego le entregamos a nuestro hermano John Jairo Ramírez, que nos va a estar ministrando la palabra en el estudio de esta noche. Dios y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de venir ante tu presencia, reconociendo, amado Dios, que tú escuchas nuestra oración, que tú, Padre Santo, estás atento, y que tú eres el único que puede, Señor amado, responder a ella y producir el milagro, mi Dios amado, en la vida de esta petición. En María, mi Dios amado, está recuperándose, Señor amado, de este derrame. Y mi hermano Allende, aquí ya tú, Señor amado, has intervenido, y quien está también, Señor amado, en plena recuperación. Pero queremos, amado Dios, que tu poder, Señor, sobrenatural esté sobre su vida, que tú les des fortaleza, mi Dios del cielo, y que tú le des nuevas fuerzas en Cristo Jesús, que tú le retornes, amado Dios, la función, amado Dios, aleluya, que ha sido afectada, y que tú, Dios del cielo, aleluya, los levantes para hacer, Señor amado, la obra tuya. Te damos gracias, amado Dios, en este momento por lo que estás haciendo en sus vidas y también por lo que tú vas a hacer. Recibimos ese milagro, Señor, ahora, y la manifestación de él, amado Dios, en ellas y en estas vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo, amén. Mañana, gloria a Jesús, le voy a pedir al hermano que vaya subiendo para tomar su lugar aquí, gloria a Cristo. Mañana a las 6 de la mañana, jueves, aquí en la iglesia, vamos a tener un tiempo de oración, gloria a Cristo, con la agenda del Espíritu Santo, gloria a Cristo, amén. Vamos a estar, tenemos planeado estar aquí desde las 6 hasta que el Señor, ¿verdad?, diga, amado Dios, a las 9 o hasta que Dios diga, gloria a Cristo. Así que vamos a estar orando por la ciudad. Vamos a estar orando por la situación mundial, vamos a estar orando por necesidades, lo que se presente, vamos a estar orando, amén. Así que en esta noche, gloria a Cristo, entramos en nuestro estudio, los jóvenes, gloria sea al Señor, salen a su parte, a su lugar, gloria a Cristo, y al final estaremos orando nuevamente. Dios los bendiga. Mientras ya nos conectamos aquí con el sonido, de verdad que es una alegría, es una bendición inmensa el tener la oportunidad de estar acá para traer el estudio bíblico del día de hoy. Doy un cordial saludo a todos los que nos acompañan a través de las páginas de Facebook o otras páginas disponibles, y doy gracias al Señor porque el Señor nos ha apartado para su obra y tratamos de hacerlo mejor, tratamos de traer este mensaje de la mejor manera que podemos. Doy gracias a los pastores por la oportunidad también que nos dan. Hoy quiero hacer algo un poco diferente. Yo sé que quizás de pronto más tarde me regañen, pero voy a pedir la colaboración de mi esposa. Mi esposa tiene una carpetita azul, ella va a empezar a distribuir unos papelitos para ustedes. Yo creo que hay suficiente para todos. Resulta de que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, nosotros tenemos que concientizarnos de la importancia del estudio de la palabra. Nosotros
debemos entender la necesidad de profundizar cada día más. Cuando nosotros vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, empezamos a mirar los diferentes niveles de aprendizaje, los diferentes niveles como los maestros empiezan a presentar las materias y se empieza a ver una distinción dentro de los alumnos de quienes están esforzándose más, quienes están dedicando más, y entendemos de la necesidad de investigar, de estudiar, de leer muchas veces antes de ir a la clase, ¿no es cierto? Y nosotros hemos venido estudiando el libro de Efesios y el día de hoy nos toca el capítulo 4 del libro de Efesios. Como pedí la colaboración de mi esposa, ya está distribuyendo unas hojas que contienen información referente a este capítulo. Son unas preguntas que quiero hacer y quisiera tener una hoja para mí para poder hacer las preguntas a las personas que nos están acompañando online. El contenido o la intención de este papel, de estas preguntas que está pasando, no es con el ánimo de corchar o presionar a nadie. La palabra corchar es como poner a la persona en espalda en Colombia, como hacerlo sentir mal. No, eso nos sirve para hacer un autoanálisis del nivel de conocimiento que tenemos de la palabra. Y es sorprendente lo que nosotros podemos descubrir a medida que nosotros avanzamos en el estudio de la palabra, cuando nosotros nos damos cuenta de que sabemos poco y necesitamos más. Cuando preparamos una clase, cuando preparamos una prédica, la primera persona en alimentarse, la primera persona que Dios le habla es al que está dando el estudio o al predicador, ¿no es cierto? Y a través del estudio, a través de la prédica, empezamos a ver cosas que nunca antes las habíamos interpretado de esta manera. Ustedes pueden empezar a contestar libremente, no vamos a recoger, ustedes van a mantener ese documento para ustedes. Nos sirve de una guía de estudio para el futuro, para nuestros hijos. El capítulo 4 de Efesios lo he dividido para su estudio en 5 porciones. Para aquellos que están tomando nota, la primera parte es la conducta del creyente. La segunda porción o la segunda parte es el llamado a mantenernos en unidad. La tercera parte es reconocer o identificar los dones y el propósito para el cual hemos sido llamados. La cuarta parte es el llamado a renunciar a los modos paganos. Y la última es la nueva vida en Cristo. Si nosotros fuéramos a hacer un estudio más detenido, más detallado de este capítulo, no creo que 45, 90 minutos o 3 horas nos alcanzarían si fuéramos por versículos, si lo diéramos entre versículos, porque es mucho lo que hay que tratar de entender. Voy a leer todo corrido el capítulo y luego vuelvo atrás para desmenuzarlo, para tener un mejor entendimiento. Si ustedes me acompañan en la lectura, vamos a estar leyendo una vez más el capítulo 4 del libro de Efesios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La segunda parte aquí sigue, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. En verdad es difícil tratar de retener toda esta información y mirar cómo va a aplicar a nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que desglosarlo. Y yo sé que mientras yo leía, muchos han estado enfocados en el documento que les pasé, y es bueno. Y yo sé que muchos se han hecho preguntas, bueno, ¿cuál es la respuesta? La A, la B, la C, ninguna de las anteriores. Y podemos ver que cómo se puede presentar la confusión si nosotros no estudiamos la palabra. Mami, esta es una, por favor. Algo importante que debemos de recordar antes de que sigamos en el estudio de este importante libro. Primero, esta carta fue dirigida a la iglesia en la ciudad de Efesios, capital de Roma, provincia de Asia, Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿la carta a los Efesios fue escrita por quién? ¿Pablo y Timoteo? ¿Pablo, Timoteo o Pedro? Ya por ahí escuché que sí han estudiado. La segunda pregunta dice, ¿la carta a los Efesios fue escrita desde la prisión de Tarsis? ¿Es falso o verdadero? Es que de Roma. Ok. La conducta del creyente debe de ser de acuerdo a los mandamientos, las reglas establecidas por la iglesia, el llamamiento divino o la revelación del Espíritu Santo. ¿Ah? La revelación del Espíritu. Bueno, ahorita vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué personaje nos da el mejor ejemplo de comportamiento de una persona de acuerdo a su llamamiento? ¿Moisés, Abraham, Jesús o Pablo? Jesús. Iba a decir, pero pensamos por un minuto. Si nosotros recordamos, Moisés en algún momento falló cuando golpeó la roca. Abraham falló cuando desobedeció lo que Dios le había hablado
y confió más en su esposa y tuvo un lapso de 13 años sin comunicarse con Dios por esto. Y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, la mansedumbre. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos terminología que muchas veces no entendemos realmente qué quiere decir. Y la pregunta aquí es, ¿la mansedumbre es imitación de Jesucristo y no de Dios? Fruto del Espíritu Santo, virtud de quienes sufren opresión y demuestran una actitud de sumisión, todas las anteriores. Ok. ¿De quién es la responsabilidad de mantener la unidad dentro de la iglesia? ¿De los pastores? ¿De los sugieres? ¿Del cuerpo administrativo? ¿O todos tenemos ese llamado? Simple, muy fácil. Los dones y el llamado que tenemos dentro del cuerpo de Cristo significan lo mismo y tienen el mismo fin. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? ¿Estás segura? Lo están pensando. La siguiente, la nueva vida en Cristo se logra a través de la confesión de fe, el bautismo en aguas, la unción del Espíritu Santo, ninguna de las anteriores, todos los anteriores. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es el propósito de las personas que han recibido los dones? Hablar en lenguas, ser preparados para el pastorado, identificar los falsos maestros, preparar a los demás para el ministerio. Amén. La iglesia de Efesios fue inicialmente pastoreada por Priscila y Aquila, luego por Pablo y finalmente por Timoteo. ¿Verdadero o falso? Pero se están mirando para dar la respuesta. Siguiente. Los dones y los frutos del Espíritu Santo son los mismos de acuerdo a la palabra en Efesios y 1 de Corintios. Ok. Yo espero que los oyentes a través de Facebook hayan podido responder esas preguntas y las dudas las vamos a aclarar aquí. Entonces, otro punto para recordar es que el autor, no cabe duda que esto fue escrito por el profeta Pablo, como lo podemos ver en el saludo de entrada. Esta carta fue escrita desde la prisión en Roma. Nos lo refleja también la palabra en Hechos 28, versículos 16 al 31. Esta carta va dirigida a la iglesia que una vez fue fundada por Priscila y Aquila, como lo reflejan Hechos 18:26, una pareja con una bendición de Dios usada durante el segundo viaje misionero de Pablo, la cual fue posteriormente reafirmada por Pablo durante su tercer viaje misionero, en donde pastoreó la iglesia por un lapso de aproximadamente 3 años. Sin embargo, esta iglesia fue posteriormente dirigida o pastoreada por Timoteo por un lapso aproximado de 1 año y medio, en donde tuvo que luchar en contra de los falsos maestros, quienes quizás, de acuerdo a los estudios teológicos, fueron algunas personas dentro de la iglesia a quien hacen referencia a los falsos maestros, porque fueron personas que en su propio entendimiento, sin tener la revelación del Espíritu Santo, empezaron a distorsionar el mensaje de acuerdo a la interpretación que tenían ellos y empezaron a traer unos cambios que no habían sido dados por Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que también entender la importancia del estudio de la palabra, porque cuando una persona está acá llevándonos un mensaje, nosotros debemos de tener el discernimiento y la unción del Espíritu Santo para saber si ese mensaje es de Dios o es del hombre y para no ser engañados. Porque el diablo va a utilizar sutilezas para tratar de sacarnos del camino. Entre más nosotros nos arraiguemos en la palabra de Dios, entre más empecemos a conocer, más luces vamos a encontrar. Estas personas que se identificaron como falsos maestros, ellos produjeron daños a la congregación al traer falsas enseñanzas con sus especulaciones y con la introducción de mitos y genealogías que no eran bíblicas. Ese era un pequeño repaso de lo que más o menos Efesios ha venido trayendo. Ahora, la primera porción, la conducta del creyente. Efesios 4, los primeros 4 versículos nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Primero que todo debemos de entender que la conducta del creyente debe ser acorde al llamamiento divino. Amén. No todos fuimos llamados para la misma misión. Si nosotros generalizamos, todos hemos sido llamados para llevar la palabra, para alcanzar al que no conoce de Dios. Pero si nosotros dividimos la estructura de la iglesia en su funcionamiento, más adelante vamos a ver cómo unos fueron llamados para ser maestros, pastores, ujieres, todos tenemos un diferente llamado y muchos de ellos van a requerir mucho más de la persona para poderse desempeñar en esa posición a la cual ha sido llamado. ¿Cuál sería el mejor, ya contestamos la pregunta de cuál sería el mejor ejemplo que podríamos encontrar en el comportamiento de una persona de acuerdo a su llamamiento? Jesús fue enviado con una misión. Él tuvo un llamamiento especial de parte de nuestro Padre Celestial. Y nosotros, a través de los estudios, de lo que conocemos de la palabra, sabemos de que Él no se negó y de que Él se comportó a la altura de su llamamiento divino. De que Él cumplió la misión para la cual fue llamado en toda su esencia. Y hubo un momento en que en su humanidad sintió el dolor, pero Él no dijo, no quiero, yo tiro la toalla, I quit. Él no dijo nada de eso. Él dijo, Padre, si es tu voluntad, toma esta copa de mí. Pero muchas veces nosotros no utilizamos esa terminología. Cuando nosotros encontramos obstáculos, simplemente no quiero volver, no lo quiero hacer, estoy perdiendo el tiempo, no estoy logrando nada. Y Jesús encontró muchos obstáculos dentro de su llamado divino, pero Él aún así no se rindió y Él cumplió el propósito para el cual fue llamado. Ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el propósito de mi llamado? ¿A qué fui llamado? ¿Me estoy comportando a la altura o estoy permitiendo que el Señor me desarrolle al nivel que necesito llegar para poder alcanzar el nivel del llamamiento para el cual fui escogido por Dios? Pero muchas veces nos quedamos cortos en hacer ese análisis. Y ahí donde a veces encontramos divisiones en las iglesias, porque nosotros a veces somos rápidos para mirar el sucio en el ojo ajeno, pero no miramos la paja que hay en el ojo nuestro. No miramos en qué necesitamos corregirnos nosotros, una autoevaluación para mejorar y llegar al cumplimiento y al nivel del varón perfecto de acuerdo al llamado de Dios. Tres características claves que encontramos en estos versículos que acabamos de leer son la humildad, la mansedumbre y el amor. Pero, ¿qué quieren decir estas palabras en sí? Humildad es la actitud del hombre que recibe con sumisión y confianza sus pruebas. Como les decía antes, a veces vemos que muchas personas no son capaces de soportar las pruebas y tirar la toalla es la salida más fácil. Pero nosotros con humildad debemos de recibir las pruebas que nos vienen, sabiendo que son para fortalecimiento y crecimiento individual, para más adelante lograr el llamado y dar la gloria al Señor, porque nosotros al poder pasar esas pruebas, soportar esos obstáculos y llegar al nivel del varón, cuando digo varón hago referencia también al llamado de las damas, del varón perfecto. Sabemos que no es en nuestras propias fuerzas, pero es en las fuerzas de Dios que nos da, y por eso tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque si no fuera por Dios no estuviéramos aquí en estos momentos, no estuviéramos cumpliendo el llamado que cada uno tenemos. Ahora, ¿qué es mansedumbre? En el Antiguo Testamento la mansedumbre se destaca como virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación.
Llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del hombre o del pueblo que está en tales circunstancias. Esta mansedumbre es imitación de Jesucristo y don de Dios, es fruto del Espíritu, como lo podemos leer en Gálatas 5:23, 6:1, del amor en 1 Corintios 4:21, de la elección de hacer estas cosas en Colosenses 3:12 y del llamado en Efesios 4:1-2. Ahí tienen una respuesta a otra de las preguntas. Ahora, otra característica es el amor, que es un don también que tenemos. Las características del amor manifestadas en la Escritura son algo personal, voluntario, selectivo, espontáneo, fiel a su pacto, justo, exclusivo. Cuando digo exclusivo hago referencia a que demanda una respuesta total y redentor. Pero analicemos lo que quiere decir. Ahora, quiero que analicemos en la primera porción que estábamos leyendo, donde dice, os ruego que andéis. Esa palabra andéis, ¿cómo la vamos a tomar? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Qué significado va a tener? Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento para hacer referencia a nuestra conducta diaria. ¿Cómo andamos nosotros diariamente? ¿Cómo nos comportamos en nuestro diario vivir? Pero esta palabra andéis va acompañada de la palabra digno. Dice, os ruego que andéis como es digno. Y esta palabra nos da la idea de que debemos de andar de una manera que podemos ser imitadores de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que el ser humano puede tener del comportamiento de todo aquel que ha llamado a tener una relación con Dios, a llevar una vida de acuerdo a la palabra. Porque es una persona que se conoció durante su tiempo en la tierra, libre de pecado, nos enseñó lo que es la humildad, la mansedumbre, la entrega, el amor, todas esas cualidades que él tiene. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir a diario a Dios. Yo creo que, hermano, las alabanzas, yo siempre digo, Dios obra de una manera muy especial porque Él pone todo que trabaje en conjunto. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Nosotros hablamos de la palabra amor, ¿sí? Y nosotros le queremos expresar el amor a Dios. Y algo que yo digo en casa, no me diga que me quieren, demuéstrame. ¿Y cómo lo demostramos nosotros? No solo con besos y abrazos. Nuestras acciones reflejan. Ahora la pregunta es si nuestro comportamiento está reflejando el amor que tenemos para con el Padre. Porque a través de Dios tenemos la salvación. A través de Jesús, por la sangre de Jesús, por el sacrificio tenemos salvación. Y es algo que debemos de querer apreciar. Tenemos que tener el amor, el agradecimiento por esto. Pero son mis acciones, las acciones de una persona que ha sido llamada al ser un cristiano, son mis acciones el reflejo del amor que expresó Dios. El pastor me adelantó un poco cuando hizo la introducción, cuando dijimos, la alabanza decía sobre permitir que Dios, ¿cómo fue? De que Jesús sea pero de estar como en el centro, o sea, no, de entrar en nosotros, de que esté en nosotros. La última alabanza, te entronamos, pero también de que esté, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, la parte principal, el eje por el cual nosotros nos movemos, porque es el mejor ejemplo que tenemos, porque es el que nos dio, es el espejo donde nos tenemos que mirar. Amén. Ok. A mí me gusta mucho, a veces en el estudio de la palabra, utilizar la Biblia en inglés por cierta terminología que hay allí. Y cuando nosotros miramos el capítulo 4 de Efesios en la Biblia en inglés, empieza con la palabra therefore, que quiere decir por lo tanto, y esta palabra marca una transición importante, marca una transición de la doctrina al llamado, del principio a la práctica y de la posición al comportamiento. Palabras un poco complicadas, muy detalladas,
pero para que lo escriban. La palabra therefore, que quiere decir por lo tanto, marca una transición de la doctrina al llamado, de un principio a la práctica y de una posición a un comportamiento. Y diremos, ¿cómo así? La posición que tengamos nosotros dentro de la iglesia es realmente lo que está marcando la pauta, el tono, o es mi comportamiento dentro de la posición que yo tengo. Porque nada me gano con tener yo un llamado ministerial, pastoral o el llamado que esté dentro de la iglesia y tener la posición, pero mi comportamiento es completamente opuesto. Entonces, como dicen los americanos, haga como yo digo, manda como yo hago. Entonces nosotros tenemos que reflejar un comportamiento que es valga la redundancia, la reflexión de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas para servir como ejemplo y testimonio vivo a los que están en la etapa de desarrollo. Amén. Bueno, este capítulo también nos llama a mantenernos en unidad. ¿De quién es la responsabilidad de mantener la unidad dentro de la iglesia? La respuesta la tuvimos correcta, todos tenemos ese llamado. Nosotros encontramos divisiones en la iglesia sin necesidad. Estamos llamados a trabajar juntos, como un solo cuerpo, como un solo organismo, pero a veces muchas iglesias tienen divisiones porque hay personas que no han podido encontrar cuál es la vocación a la cual ha sido llamada y quieren hacer la vocación de los demás. Yo a veces charlo de que yo no canto porque no quiero hacer sentir triste en el grupo de alabanza por la voz que tengo. En realidad, si yo aspirara a eso, estuviera actuando incorrectamente, porque esa no es la vocación a la cual he sido llamado. Porque, lógicamente, la voz no me ayuda, pero hay mucha gente que quiere tener ciertas posiciones para la cual no hemos sido cortados, no hemos sido llamados, no hemos sido elegidos. No hay un plan de Dios en nuestras vidas para eso, pero nosotros insistimos y a veces creamos división dentro de la iglesia. Pero, ¿cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Muchas veces no podemos llegar simplemente al pastor a que nos diga, pastor, ¿a qué me llamó Dios? Hay que pedir la revelación al Espíritu Santo, y eso empieza con una obra individual de someternos al Señor en oración, de pedir que el Señor sea quien nos revele a través de su Espíritu Santo cuál es el llamado, cuál es la vocación que tiene para nosotros. Pero la palabra vocación quiere decir es el llamado o invitación a una profesión o estilo de vida. Todos fuimos llamados como hijos de Dios a tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra y a imitar a Jesús, ¿no es cierto? Pero en términos teológicos, la palabra vocación no se usa en referencia a una profesión que uno pueda ejercer. Vocación es la invitación que Dios extiende a todas las personas a ser hijos suyos a través de la obra de Cristo. Esta vocación o llamado no llega a las personas porque lo merezcan, sino que es estrictamente un resultado de la gracia de Dios. Es cuestión de cada uno el aceptar o rechazar ese llamado. Si me acompañan a la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tengan, me dan un amén, por favor. Amén. ¿Uno solo? Amén, Cristo. Dice la palabra en segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros hemos sido llamados basados en el plan de Dios, no en el plan de lo que nosotros queremos hacer, pero no hemos sido llamados por de pronto las habilidades, porque esas habilidades, las capacidades, el potencial que tenemos no es nada más que dado por Dios, no es que lo desarrollamos nosotros mismos, pero
si nosotros analizamos de dónde salimos, de dónde vinimos antes, incluso muchas personas que han crecido dentro del Evangelio han habido momentos en que se han desviado y han cometido errores que nos separan de ese ligamiento, de esa unión que tenemos con Dios, de esa comunicación. Pero es por la gracia y el amor de Dios que hemos sido rescatados, que hemos sido llamados y que nos ha puesto en posiciones que muchas veces, si nosotros somos conscientes, tenemos que decir: no merezco estar aquí. Yo no merezco estar aquí. Porque, como lo he dicho siempre, en el pasado he tenido errores. Todavía a veces cometo errores. Puede ser un enojo, puede ser el abstenerme de hacer algo que Dios me ha puesto a hacer. Le estoy fallando a Dios, pero yo quiero que Dios me siga usando, y a veces le fallo a Él. A veces nos comportamos de una manera no apropiada por fuera, quizás porque nadie me está viendo, porque me he guiado por el impulso de la carne. Y se me olvida que mis acciones son un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Pero entonces fácilmente muchos trabajos lo van a echar a usted. Mire, usted falló, ya no me sirve en esta empresa, voy a contratar a alguien más. Pero Dios en su misericordia y por la gracia nos permite redimirnos, nos permite que lleguemos ante Él, nos arrepintamos, nos perdona y nos permite seguir en el llamado muchas veces. Hay unas fallas que sí, usted las maneja con Dios, porque no quiero que alguien vaya a decir: bueno, yo voy, peco y luego vengo y me arrepiento y ya puedo seguir como si nada ha pasado. No, estamos hablando de ciertas fallas menores que molestan a nuestro Padre Celestial, pero Él sabe que nosotros en nuestra humanidad vamos a fallar, porque como dijo Jesús, no hay uno solo bueno. Todos vamos a fallar de una u otra manera, pero como he dicho yo, a veces el problema no es tanto el fallar. El problema radica en no reconocer la falla o el pecado, quedarnos en esa falla o en ese pecado, o volver una iniquidad, que la iniquidad es volver ese mismo pecado repetitivo. Pero en el momento que nosotros fallamos, nos arrepentimos y aprendemos de eso y seguimos, permitimos que Dios nos limpie, como dijo en el Salmo 51, nos limpie con hisopo y remueva toda la inmundicia que el mundo puede poner en nuestras vestiduras. Dios nos puede habilitar nuevamente para seguir con ese llamado. El tercer punto es reconocer o identificar los dones y el propósito por el cual hemos sido llamados. Si miramos versículos 7 y 8 del capítulo 4, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero que brinquemos ahora el versículo 11, donde dicen: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Cuando Él dice Él mismo, estamos hablando de Dios. Jesús descendió a lo más bajo, pero se llevó la cautividad cautiva. Nos limpió del pecado y pagó con su propia sangre por el perdón nuestro. Y a partir de esa santidad, si me permite usar esa expresión, a través del perdón de los pecados y la justificación que recibimos por la sangre, es donde nos hacemos, entre comillas, actos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, para recibir los llamados que tenemos cada uno de nosotros. Observamos acá algo muy importante. El mensaje de Pablo claramente nos dice que no solamente el creyente recibe unos dones espirituales, pero también habla de un llamado, también conocido como ministerio, al decir que constituyó a uno a cierto llamado mientras que otros recibieron un llamado diferente. Mucha gente, yo me acuerdo de la iglesia en Alemania, donde tuve la oportunidad de trabajar con el pastor Lucas, y había un varón que no me acuerdo el nombre, la verdad, pero este varón era el que siempre estaba en la puerta. Y ese varón lo recibía uno con una sonrisa, con una alegría, que le inyectaba a uno más alegría, le daba a uno ese deseo de ir a la iglesia
inicialmente para recibir ese abrazo, para recibir ese saludo, para ver esa sonrisa. Y yo le decía a este varón, ese llamado que usted tiene no lo tengo yo, porque a pesar de que yo charlo y me río con la gente y todo, pero yo no puedo desempeñar el papel que él está desempeñando. Y muchas veces, como les decía ahorita, nosotros queremos hacer, no tenemos una posición en la iglesia para la cual no hemos sido llamados. Muchas personas quieren predicar, pero ese es el llamado para el que Dios te ha elegido. Muchas personas quieren ser pastores o les gustaría ser pastores porque lo ven desde un punto de vista de popularidad. Si nosotros miramos en el mundo, afuera, hay muchas iglesias que han sido abiertas simplemente por lo lucrativo, porque lo ven como un negocio, no entendiendo la seriedad del llamado pastoral. Amén. Mucha gente cree que la iglesia o los llamados que tenemos son un juego, donde venimos, nos comportamos de cierta manera el domingo durante los servicios y cuando salimos nos quitamos esa máscara que nos pusimos para otros y afuera tenemos otro comportamiento, ignorando que Dios está viendo todo esto. Nosotros somos un cuerpo. Si nosotros analizamos, leemos nuevamente, aquí dice que somos un cuerpo en Cristo y el cuerpo está conformado por diferentes partes, brazos, dedos. No voy a mencionar la cabeza porque la cabeza es Cristo, ¿no es cierto? Pero tenemos extremidades, tenemos piernas, tenemos partes internas del estómago que tienen una función en nuestro cuerpo. Y eso nos da la enseñanza de que todos dentro de la iglesia desempeñamos una función importante, porque sin hígado el cuerpo tiene un problema. Quizás sin mujer vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Las manos desempeñan una función muy importante. Sin el ministerio de alabanza tenemos un problema. Los pies sí que son importantes. Y de pronto, sin el ministerio de intercesión no podemos caminar. Amén. Como iglesia. Y podríamos seguir mencionando muchas partes del cuerpo. Y lo que nosotros desconocemos, y permítanme que sea sincero con ustedes, no lo estoy diciendo por esta iglesia, ¿ok? Estoy parado en el lugar santísimo, no tengo por qué mentir. Pero hemos tenido la oportunidad de experimentar, hemos observado cómo en muchas iglesias no solamente hay división, pero también hay falta de amor dentro de los miembros de la iglesia. ¿Quién me presta el dedito chiquito? Yo se lo machuco aquí con algo, yo se lo piso, a ver si no siente. Todo el cuerpo se va a doler, usted va a doler, va a sentir ese dolor. Y es lo mismo que deberíamos de sentir dentro de la iglesia cuando alguien está teniendo un problema, cuando nuestro hermano o nuestra hermana cae. Amén. Pero hay muchas partes donde se están olvidando de esto, porque están buscando simplemente, no estoy hablando de dinero, pero una ganancia individual, sin importar de nuestro hermano. Y si nosotros miramos, cuando nosotros comemos, usted no come diciendo, voy a comer porque se me engorde la mano izquierda, se me engorde la mano derecha, para que me crezca más una pierna que la otra. El cuerpo se desarrolla como uno solo. Y lo mismo tiene que ser la iglesia. Pero a veces estamos perdiendo ese concepto que debemos estar dando de Jesús. La palabra es clara, pero nosotros somos los que estamos faltos de entendimiento, faltos de razonamiento o faltos de querer aceptar lo que la palabra nos está diciendo. Cada creyente tiene un regalo o un don espiritual único, el cual es dado de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé, vamos, si tenemos 1 Corintios 12, si me quieren acompañar a 1 Corintios. Sí. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, o cuando éramos paganos, de una manera u otra, éramos arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Voy a hacer una pausa, ahí dice bien común, no individual. Van a haber ciertas cosas que usted tiene que manejar individualmente con Dios para el crecimiento al cual usted fue llamado. Pero todo tiene que trabajar para un bien común. Porque ¿qué me gano yo con crecer en el conocimiento de la palabra si me lo estoy guardando y no lo estoy compartiendo con ustedes? Entonces, está siendo para un bien individual y de qué me sirve. Sí, lo importante es de que todos nos alimentemos de la misma palabra. Sigo. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Tenemos 27, designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Pensemos, vamos a pedir todos el don de lenguas. Y aquí, durante la alabanza, todo el mundo empieza a hablar en lenguas. ¿Quién dijo que? ¿Quién las interpretó? Entonces, todos tenemos que pedir el don que Dios tiene para nosotros y que nos permita ser buenos administradores de ese don. Para nosotros poder recibir esos dones, tenemos que andar de acuerdo a qué? A la palabra. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar de acuerdo al espejo o a la imagen de Jesús que Él nos dio. Pero no podemos pretender nosotros estar afuera, desconectados de la iglesia, desconectados de Dios, desconectados de la palabra, desconectados de la oración y esperar que venir aquí el domingo y hablar en lenguas, interpretar y poner manos, sanar y todo eso, porque no funciona de esta manera. No sé si tiene Romanos 12 del 4 al 8. Romanos 12 del 4 al 8 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. El siguiente punto es, el punto número 4 es el llamado a renunciar a los modos paganos. Como nosotros vimos en la lectura, ahí nos está pidiendo que debemos de desechar la mentira. Debemos, el que hurte, deje de hurtar. ¿Estoy bien o estoy bien? La palabra lo dice, ¿no es cierto?
Por eso sé que estoy bien, porque es la palabra la que nos lo dice. Yo busco aquí el versículo. El versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Más adelante dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristemos al Espíritu Santo. Les voy a leer así que tengo aquí. Debemos de desechar la mentira, no hurtar, no decir palabras corrompidas, no contristar el Espíritu Santo. Y por último tengo una secuencia de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Son muchas cosas a las que nosotros debemos renunciar. Usted sabe que hay muchas personas que creen ser creyentes y llevar una vida en Cristo, están bajo la idea de que nosotros nos regimos bajo los 10 mandamientos. Y ya, si yo no violo alguno de esos 10 mandamientos, yo estoy bien, soy salvo, tengo entrada directa al cielo, voy VIP. Pero sí, pero si nosotros miramos, son muchas cosas más las que Dios está demandando de nosotros, que nos está pidiendo que nos quitemos de eso. El punto número 5, la nueva vida en Cristo. Cristo nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a no andar como el resto del mundo. Aquí Pablo está hablando sobre el estilo de vida que el mundo lleva, que no nos es nada ajeno al estilo, que nos es ajeno al estilo de vida que debemos de llevar y no el que teníamos antes de conocer a Cristo. Si nosotros retrocedemos un poco en la historia y nos damos cuenta, voy a hablar por mí, los errores que yo cometía, los pecados que yo cometía, algunos pecados que los hacía directa o indirectamente por falta de conocimiento, otro por la malicia con la que fui creado, otro por el ejemplo con el que yo crecí, otro simplemente porque era lo más conveniente para mí, ignorando que lo que yo estaba haciendo era creando un distanciamiento entre este hombre y Dios. Siempre Dios quiere alcanzarnos, pero muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Él por medio de nuestras acciones. Pablo nos dice que si hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que cambiar el estilo de vida antiguo, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Y eso sí que es cosa difícil, pero no es algo imposible. Esto va a depender de acuerdo a la voluntad de cada uno y al deseo del crecimiento espiritual individual. Si usted recuerda lo que yo acabo de leer, yo no utilicé la expresión debemos, si queremos, es una opción, quizás. Yo fui claro en decir tenemos. Y si usted mira mi escrito, ese tenemos está todo en mayúscula. Yo soy bien picky, decimos en Colombia, con ciertas terminologías, como escribo, siempre Dios con mayúscula. Cuando hago referencia al su, de él, de Dios, tiene que ser mayúscula. Y cuando es una connotación de esta que nos está diciendo lo que se tiene que hacer, no como una opción, sino prácticamente como un mandamiento para poder llegar a cierto nivel, yo lo pongo en mayúscula, lo resalto con negrilla, si es una hoja de esta le pongo resaltador, porque eso me está recordando a mí que no es una opción en mi vida, porque si fuera para opciones, entonces este manual de vida sería nulo, pero este manual es el que me dice cómo tengo que comportarme.
nosotros tenemos que dejar el viejo hombre. Pero miren la importancia de lo que nos dice aquí. Dice, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Porque la mente nos traiciona muchas veces porque nos vienen pensamientos que no vienen de Dios. Nos vienen pensamientos pecaminosos. Muchas veces nuestra mente empieza a funcionar porque nosotros somos como empujados por el entorno, por aquellos que nos rodean. Y el enemigo, el diablo, va a poner gente en nuestro camino a que nos tiente. Está muy cristiano. Esta dice conocer mucho de la palabra. Esta se cree santa. Y empiezan a ponernos ciertos obstáculos, ciertas cositas en nuestro camino que nuestra mente empieza a trabajar en contra nuestra. Pero por eso nosotros tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que estar firmes en esos principios de disciplinas espirituales, como es la oración y la lectura de la palabra. Porque si nosotros recordamos cuando Jesús fue tentado, Él cómo combatió o repeló esa tentación o ese acecho que le hizo el diablo a través de la palabra. No fue con golpes, no fue con insultos, fue con la palabra. Pero si nosotros no profundizamos en el estudio y el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a tener nosotros palabra para contrarrestar cuando ese momento llegue? A mí a veces me llegan pensamientos que yo digo, ¿y esto de dónde llegó? De la nada. ¿Y cómo? ¿Qué utilizo yo? Personalmente, empiezo a cantar una alabanza. Yo empiezo a reprender, yo empiezo a orar en voz alta para no permitir que el enemigo ponga cosas en mi cabeza. Pero cuando nosotros no nos paramos firmes y no nos queremos despojar de ciertas cosas antiguas, estamos interrumpiendo el proceso de crecimiento y el proceso por el cual, para el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta soltarnos de ciertas cosas. Yo tengo un estudio sobre la nueva vida en Cristo, otro tema, pero yo encontré una figura en el internet que me gusta mucho y la uso para la clase, en donde es una silueta de un ser humano y usted ve que es como fuera un overol en el piso. Y yo, parte de esa enseñanza, yo les digo, cuando nosotros, no me puedo quitar la chaqueta ahora, pero si yo tirara esta chaqueta simulando el viejo hombre, el viejo estilo de vida, está ahí y está a mi alcance a cualquier momento. Puedo ponérmela otra vez, pero es una decisión individual. Si, suponiendo, porque yo no lo he sido, si yo hubiera sido un tomador antes y el Señor me sacó de eso, todos sabemos que yo salgo y manejo corta distancia, o llamo a algún amigo que sé que toma y ahí encuentro lo que antes de pronto me llamaba la atención y era lo que me atraía. Todas esas tentaciones, todas las acciones pecaminosas que ejecutábamos antes están a la vuelta de la esquina, pero si nosotros nos mantenemos firmes y nos comportamos de acuerdo al llamamiento que hemos recibido del Señor y permitimos que el Señor siga desarrollando esos dones en nuestras vidas, el resultado va a ser diferente. Pero muchas veces nosotros somos tan descarados, y perdóname la expresión, porque no es nada vulgar, que nosotros a veces cuestionamos a Dios. Nosotros a veces culpamos a Dios por la interrupción que tenemos nosotros en nuestro desarrollo espiritual, ignorando que fuimos nosotros los que en algún momento nos quisimos volver a poner esa vestidura del viejo hombre, o somos nosotros los que no queremos desprendernos de las cosas que nos tenían apartados de Dios antes. Amén. Como nosotros hemos sido creados o transformados en el nuevo hombre, ¿cómo hemos sido nosotros creados o transformados en el nuevo hombre según la palabra? En justicia y en santidad de la verdad.
Nosotros hemos sido justificados, como lo dije antes, a través de la sangre del Cordero, que es Jesús. Por su gracia hemos sido salvos. Tenemos un llamamiento. El capítulo 4 nos muestra la variedad de dones y ministerios llamados que podemos ejecutar nosotros, siempre y cuando permitamos que la obra de Dios llegue a nosotros, y esa obra se va a dar a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque decía, hablaba de diferentes dones, pero siempre a través del mismo Espíritu. Jesús es el Espíritu. El Espíritu Santo es un solo Dios que está trabajando en nuestras vidas. Pero nuevamente, les repito, es una opción individual. Nosotros damos el paso, nosotros damos un paso de fe para poder lograr o ejecutar el llamamiento para el cual fuimos elegidos por Dios. Amén. Con esto quiero terminar la clase del día de hoy. Nuevamente doy gracias al Señor y a los pastores por la oportunidad. Espero de que esta clase haya servido para el crecimiento individual, el crecimiento espiritual de la iglesia, y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Facebook, y en este momento lo dejo con nuestro pastor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Muy importante, alabado Dios, que nosotros, como Jesús, mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, aleluya. Hay muchas cosas que quieren desviarnos, alabado Jesús, de poner nuestra fe y nuestra mirada en Cristo. Si usted se pone, ¿verdad?, a pensar, todo lo que está pasando ahora tiene también como objetivo eso, tal vez intencional de algunas personas, pero no intencional de otras, pero de todas maneras, gloria a Jesús, ¿verdad? Globalmente están ocurriendo muchas cosas, nacionalmente están ocurriendo otras cosas, localmente, personalmente, en nuestra propia vida personal, en nuestro núcleo familiar, ocurren cosas, gloria a Jesús, y muchas veces eso termina en algunas personas desviándose, ¿verdad?, del llamado de Dios en su vida, gloria a Cristo. Y ¿verdad?, algo que quería enfatizar o reforzar en esta noche es que algo que nuestro hermano John nos dijo, gloria a Jesús, es que el pastor no da el llamado, gloria a Jesús, el llamado lo da Dios, aleluya. Pero Dios puede usar a personas, aleluya, en nuestra vida, incluyendo a los pastores, pero no exclusivos los pastores. Dios puede usar a muchas personas en nuestra vida para confirmar, para afirmar, para validar ese llamado, gloria a Jesús. Precisamente, ¿verdad?, si usted continúa en su crecimiento espiritual y responde, gloria a Jesús, tanto al llamado local de la iglesia como al llamado, ¿verdad?, ministerial, en algún momento dado le van a hacer esa pregunta: ¿cómo tú sabes que fuiste llamado? ¿Cuándo Dios te llamó? Cuando le hacen esa pregunta a uno, pues uno tiene que tener una respuesta. Alabado Dios. Eso es mejor que recordemos cuándo fue el momento que Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser creyentes, pero también Dios nos llamó a ser líderes o servidores en el reino. Gloria a Cristo. Y eso requiere, gloria a Cristo, que usted responda a ese llamado. Y yo creo que las personas que son dirigentes con el estudio de la palabra son las personas a las que Dios llama. Dios no llama a los vagos. Yo voy el domingo, pero quiero decir, Dios no llama a vagos. Dios llama a personas que están dispuestas a hacer, gloria a Jesús, diligentemente la obra de prepararse, gloria a Jesús, para ese llamado. Y mientras más temprano respondamos a esa responsabilidad, usted no tiene que esperar a recibir el llamado para prepararse. Puede prepararse y luego recibir el llamado, gloria a Cristo. Pero si recibe el llamado sin estar preparado, tiene que prepararse para responder al llamado. Gloria a Dios, aleluya. Así que tenemos que, en la gloria de Jesús, ser diligentes, aleluya, en esa preparación. Así que es nuestro deseo, nuestro anhelo. Alabado Cristo. Amén. Así que vamos a trabajar en esto, gloria a Cristo. Amén. Vamos a discipular, vamos a tener, ¿verdad?, el proceso de entrenamiento, gloria a Cristo. Así que prontamente, gloria a Jesús, tenemos que reintegrarnos, aleluya, en los diferentes departamentos y ministerios de la iglesia,
Gloria a Cristo, aleluya, vamos a tener que reinventar los procesos, ¿verdad? Porque no necesariamente nos vamos a tener que limitar a estar físicamente aquí. Podemos, gloria sea al Señor, un grupo estar aquí, otros en la casa, conectados, gloria a Jesús, con Zoom, con Teams, con diferentes medios, gloria a Cristo, pero haciendo la obra, gloria a Cristo, aleluya, que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén, gloria a Dios. No sé si hay alguna otra petición, gloria a Cristo. ¿Hay alguna petición personal aquí en esta noche, gloria a Cristo, que ustedes quieran presentar para orar y ser despedidos en esta noche? Gloria a Dios. Vamos a prolongarnos demasiado. Bendito Dios. Amén. Gloria a Cristo. Si no hay petición local, vamos a estar puestos de pie para orar. Les recordamos nuevamente, mañana a las 6 de la mañana vamos a estar aquí abriendo la iglesia, gloria a Jesús. Vamos a estar orando, gloria a Jesús. Así que cuando usted llegue, gloria al Señor, si es de los primeros, pues lo que simplemente tiene que venir a buscar el lugar, gloria a Cristo, aleluya. Un lugar dentro del santuario, aquí en el altar, dentro del santuario, respetando las reglas de distanciamiento, gloria a Jesús, y orar, gloria a Cristo, aleluya, según seamos dirigidos mañana, en la mañana, gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Algo que necesitemos mencionar, Ronald, Hermana Jenny, gloria a Jesús, gloria a Cristo. Amén. Gracias por los que estuvieron conectados, Dios los bendiga. Estamos agradecidos, gloria sea al Señor, y pedimos que usted se conecte con nosotros este próximo domingo a las 10 de la mañana, gloria sea al Señor, para, gloria a Jesús, nuevamente recibir palabras de Dios. Dios los bendiga.